tu ciudad. Te recordamos las vías de comunicación por WhatsApp, el 221 44 54 91 3. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, nos encontrás como Radio Capital 91.3. Perfecto, Virginia. Daniel. Me ibas a comentar algo. Hablemos de la grieta. Sí. ¿Cómo está la grieta? Vivimos hablando de, ¿Qué cosa, de la grieta, sí, ¿no? Sí, de la grieta, pero en la grieta política, la grieta social caso, a veces. Sí, en este caso vamos a hablar de otras grietas. La real, digamos. La real, la que la madre de toda esta este tema, sí. Que son las grietas que los vecinos, las vecinas, los quienes viven aquí en la ciudad de La Plata presencian día a día cómo se van deteriorando sus casas. Sí, y también los de los campos, las sequías y esas cosas también, ¿no? Tiene que ver con eso, aparentemente tiene que ver con eso. Siempre te dicen, cuando vos consultás a un profesional, y te dicen el movimiento de suelos. Claro. El movimiento de suelos te agrieta las casas. Claro. Bueno, hay quienes se dedican a estudiar esto y a dar las razones de por qué se produce y bueno, si tiene algún tipo de solución. Claro. Virginia, y también las raíces de los árboles y esas cosas. Las raíces de los árboles, te digo por propia experiencia, son muy relevantes también en el tema de las grietas y las roturas de las casas. Estamos en comunicación con Juan Carelli, él es arquitecto, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Carelli, Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Sí, es Julián Carelli, Julián. Julián. Perdón, nos pasaron mal. Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, arquitecto. Muy buena apreciación la de que estaban hablando de la grieta y ahora, bueno, hablar de otras grietas que son las concretas de los hogares, ¿no? Que son este problema tan grave. Bueno, gracias por el llamado y por favor. Por el interés por el tema, sobre todo, ¿no? No, al contrario, sí. ¿Qué podemos decir de este tema, no? ¿Cómo se aborda, primero, la solución, que es lo que generalmente es lo que más preocupa a cada habitante, ¿no? Bien, sí, en realidad ahora estamos en una época bastante complicada, sobre todo referido que venimos de una sequía de prácticamente 4 años, está culminando el efecto de la Niña, sumado a ello, también hemos tenido estos graves problemas, por ejemplo, este verano y el anterior, con unas olas de calor que han sido bravas, por cierto, y en toda nuestra zona tenemos un grave problema que es dónde estamos parados. O sea, el suelo que tenemos, digamos, debajo del manto natural, la tierra, digamos, negra, como se llama, digamos, la tierra vegetal, tenemos un manto que es de arcillas expansivas. Estas arcillas son muy peligrosas para las construcciones porque cuando hay mucha sequía, esta se contrae demasiado, o sea, se achica, y cuando hay humedad, por ejemplo, ahora que empiezan esta etapa de lluvias, se hinchan y se amplían muchísimo en volumen. Cuando estas arcillas están por debajo de nuestras viviendas, aparecen empujes, ¿no? Que empiezan a romper contrapisos, levantan vigas de fundación, aparecen grietas en los muros, y es un problema grave, y además son muy costosos los arreglos, supuestamente, bueno, habrán conocido algún caso, o alguien que esté escuchando, saben que no son de fácil arreglo, ni tampoco económicos, con lo cual es un grave problema, ¿no? Pero, porque ponen... hay arreglos que hay que hacer sí o sí porque ponen en peligro las viviendas en algunos casos, ¿no? Sí, en peligro y también no solo estas cuestiones, cuando hay grietas que, por ejemplo, hay penetración de humedad, aguas de lluvia y demás, aparecen moho, aparecen hongos, y uno de los temas más, digamos, incorporados en la arquitectura hoy en día, en la época post-pandemia, es la calidad del aire que respiramos dentro de los espacios que habitamos, ¿no? Cosa que antes no se le daba mucho interés, y es así. Con lo cual hay múltiples factores, tanto de seguridad como de otro tipo, que tienen que ver con que el espacio que estamos habitando tenga todas las condiciones óptimas, digamos, para poder ser habitables, ¿no? Tanto en temperatura, humedad, digamos, y todas las condiciones que necesita un espacio interior, ¿no? Claro. Ahora, arquitecto, con respecto a todo esto,
los planes de estudio, voy a esto, ¿no? Los planes de estudio, la capacitación, la formación, quiero decir, tiene que ir cambiando a medida que vemos que esta evolución, por ejemplo, esta de las arcillas expansivas, o por ahí la construcción a veces descontrolada en una ciudad. ¿Esto se reestudia todo nuevamente para el momento de decir, bueno, yo proyecto una vivienda con todas estas características? Mira, acá es, hay múltiples factores, Ajá. ¿no? En los programas de estudio hay, digamos, y están incluidos estos aspectos, sí. Pero también, digamos, hay muchas, digamos, actividades, decisiones del proyecto y en obra que pueden, porque si ustedes miran van a ver que, por ejemplo, hay edificios centenarios en La Plata que están intactos. Sí, claro. Sí. Entonces, la pregunta es por qué algunos sí y otros no. Ajá. Entonces, bueno, ahí aparece la técnica constructiva, aparecen las buenas prácticas constructivas que existen desde hace mucho tiempo, pero también hay otro factor importante y que tiene que ver con aproximadamente un cálculo muy, digamos, que no es tan certero, de que aproximadamente el 50% de las viviendas están realizadas por autoconstrucción. Familias que a veces llegan apenas a comprar los materiales, se construyen su vivienda como pueden, muchas veces sin consultar a un profesional, muchas veces sin siquiera un albañil que comprenda bien la técnica, porque los albañiles también la saben y la comprenden. Entonces, estos factores que a veces tienen que ver con otros, como lo social, lo económico y demás, hacen que quien se construya como pueda tenga estos problemas y que lo afecten, porque justamente la construcción no prevé este tipo de aspectos. Y también se suman algunos de mala praxis, por así decirlo, cuando hay construcciones que a veces no tienen un control adecuado determinado, ¿no? Entendemos estos gastos como gastos que están ocultos. Generalmente, ¿qué hace un usuario de una vivienda? ¿No? Decide los gastos sobre lo que se ve, sobre la estética, los revestimientos, las griferías, sobre los muebles y demás. Ahora, todo lo que no se ve queda muy de la mano de que el consejo de un buen constructor, un buen arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obras, le haga entender al cliente que a veces hay un gasto extra para poder prever este tipo de cuestiones que a veces no se contemplan o a veces se quitan de las obras. Por eso, bueno, por eso digo, no hay un solo factor, ¿no? Las famosas bases, tener buenas bases, es como sí. algo en la vida, aplicar en todos los ámbitos, tener buenas bases. Claro. Pero también, totalmente, claro, sí. Arquitecto, sí, bueno, puede ser también que se suceda que la grieta no necesariamente es del movimiento del suelo, pero puede ser también por un exceso de carga de un techo, por ejemplo, y eso también genera una grieta, y eso ya totalmente. Totalmente. Ustedes creo que ahora hace poco hubo un caso de una vivienda que se derrumbó en el barrio que está ahí, y creo que es el barrio San Carlos, que está cerquita de la Cava en la zona de Gorina. Es una vivienda que ni siquiera había alcanzado a ser habitada, una vivienda nueva. Entonces, muchas veces pueden ser errores de cálculo, pueden ser, como digo, mala praxis de un profesional o mala praxis de un constructor. Y también esto, voy a sumar otro factor más, que es complejo, que es el no control. Porque la realidad es que ya sea por las distintas instituciones, entidades, sean... Arquitecto, ahí nos escucha, a ver, parece como que se está yendo. Ahí se escucha. Sí, perdón. No, ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, clarísimo. ¿Se escucha? Sí. No, bueno, ¿Del control? De cierta manera, la falta de control muchas veces de obras que prácticamente quedan a merced de lo que quiera hacer quien. Entonces, esto también es otro factor determinante. Claro. Hoy estamos acostumbrados que cuando uno... Sí. Se nos lástima. Ahora sí. Por otro lado, compra vivienda. Sí. Ahí, Entonces, bueno, esto afecta bastante, ¿no? Claro. Arquitecto, ¿cuáles son las instancias de control? Y las instancias de control, en primera instancia, ahí aparece el rol de la dirección de obra, que dentro de la profesión de la arquitectura, de ingeniería, maestro mayor de obras y demás, pueden generar un control y debe ser contratado por el cliente para que controle muchas veces de qué manera se está construyendo esa vivienda o ese edificio o lo que fuere. Muchas veces estos roles se confunden, o a veces por un ahorro de obra no se contrata
alguien que pueda controlar y dirigir una obra, y bueno, y esto a veces trae aparejado estos problemas, ¿no? O también aparecen los no controles gubernamentales, por así decirlo, ¿no? Digamos, las entidades de gobierno que, digamos, deberían estar controlando aspectos. Solamente hoy se hacen controles a través de denuncias, pero no controles rutinarios sobre todas las construcciones, ¿no? Entonces esto también es otro problema grave. Y muchas veces cuando van a controlar hay funcionarios que aceptan algún tipo de dádiva para hacer la vista gorda. Que es más grave todavía. Eso no me consta, o sea, no podría asegurártelo, no. Eso la verdad. Eso lo digo yo y me hago cargo. Bueno, pero digamos, yo creo que la problemática es hay un paquete, digamos, de cuestiones que afectan todo este problema, con lo cual no hay una sola solución. Y otra cuestión también, que es muy importante destacar, se habla mucho de las pérdidas por problemas de la sequía en el campo, pero poco se habla de las pérdidas con todos los costos que tiene poder resolver estos problemas en todas las viviendas de todas las familias y también edificios de todo tipo, ¿no? Gubernamentales, públicos y demás, que estamos hablando de cifras siderales, ¿no? Porque un arreglo para una vivienda, si es un problema crítico, es muy costoso, y quizás a veces un 50% de lo que cuesta construirla nuevamente, ¿no? Si es un problema grave. Terrible. Entonces, esto realmente es un drama, y no hay aspectos que atiendan esta cuestión. Por ejemplo, créditos, así como hay créditos hipotecarios para construir una vivienda, créditos para poder, por ejemplo, arreglar una vivienda. Porque el déficit habitacional no solo consta de la vivienda que no está, también incluye la vivienda que es deficiente, o la que tiene problemas de este tipo, u otros, digamos, ¿no? Entiendo. Entonces es un problema que está poco atendido, y yo aplaudo que ustedes puedan, digamos, dentro de su función de poder difundir y exponer estos temas, porque es un tema grave que debería ser atendido por distintos organismos, no solo el gobierno, sino también colegios, digamos, profesionales, instituciones y demás entes, ¿no? Sí, seguro. Obviamente los organismos intervinientes en cuanto a colegios profesionales son arquitectos e ingenieros. ¿Hay algún otro colegio más? Sí, bueno, también están, digamos, por ejemplo, maestros mayores de obras, que son técnicos y que también tienen... colegios técnicos, claro. Pero bueno, en general, todo este tipo de cuestiones se suelen resolver de manera mancomunada, ¿no? Bueno, pero no hay muchas herramientas hoy que puedan ayudar a una familia que tiene un problema de un hundimiento de una vivienda, de grietas, o levantamiento de piso, esto que puede ocasionar, por ejemplo, entradas de agua de lluvia, y como decía, afectaciones también hasta temas de salud, ¿no? Porque una vivienda que tiene mucha humedad puede acarrear temas de salud, sobre todo en estas épocas, con lo cual no es solo un factor de arreglar algo material, sino también algo que tiene que ver con los modos de vida, ¿no? Ahora conocemos los efectos dañinos del famoso hongo negro, que hasta la pandemia, hasta el COVID, al menos yo lo desconocía. Sí, hay múltiples aspectos que se tienen que empezar a considerar y que antes no han tenido en cuenta, y bueno, que desde la facultad también, bueno, yo soy profesor en la facultad y hemos incorporado desde hace algunos años ya aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, la sustentabilidad y mejorar las condiciones de habitabilidad de los espacios, que es muy importante, este tema del recambio de aire, poder ventilar, que los edificios tengan ventilación cruzada, que tengan un buen asolamiento, por ejemplo, en estas épocas de invierno, para poder mejorar las condiciones y demás, que son cuestiones que hasta hace pocos años no eran muy tenidas en cuenta al momento de construir. Claro. Y que también la ciudadanía sea consciente de que en algunos ámbitos no se puede construir directamente, como ahora este cuestionamiento que hay acá en la zona del Arroyo del Pescado, en los humedales, y eso, ¿no? Que también... Bueno, ese es un drama, bueno, por eso decía que hay un multicausal, hay zonas de La Plata que cuando yo me recibí hace ya varios años, que estaba prohibido construir porque eran zonas de reserva o zonas que eran humedales, y hoy hay barrios construidos. Entonces, bueno, este es un problema grave que quizás también quienes compran un terreno y construyen no saben dónde están comprando, dónde están construyendo, y bueno, y así es como hemos tenido algunos desastres como la desastrosa inundación, digamos, el problema de la autopista también. Ustedes fíjense, si van por la autopista,
Previo a la autopista, toda esa zona era una zona totalmente húmeda, es todo un humedal. Hoy la autopista, uno mira hacia el lado del río y está seca y hay cría de ganado. Entonces, digamos, algo cambió la autopista. Es un espacio donde drenaba, era un humedal que cumple una función determinada, y hoy, digamos, está bien. Obviamente tenían que hacer la autopista, pero quizás en algunos sectores debería de estar elevada, claro, o con otro tipo, digamos, de consideraciones que no se tuvieron en cuenta, y bueno, generan problemas, ¿no? Claro, como la inundación también de Villa Lisa, creo que en 2008, cerraron esas dos compuertas y también fue un desastre total, llegó hasta la altura de los dinteles, hubo muchas afectaciones, y bueno, son cuestiones que en realidad, por ahí estoy yendo un poquito más allá, lo que nos está faltando es un plan regulador de cómo crece la ciudad, claro, y no esto de la vivienda y del agrietamiento y demás también tiene que ver con muchas cuestiones de dónde se construye, cómo se construye, pero que exista un plan de cómo vamos a crecer como ciudad de acá a 25, 30 años. Es algo que nos está faltando lamentablemente, y que la política hoy resuelve los problemas de hoy, de acá a octubre, están todos ocupados, pero no de acá a 30 años. Entonces, creo que es un problema grave que se debería de atender. Sí, porque nos afecta a todos, a toda la ciudadanía afecta totalmente, a toda la ciudadanía, totalmente. Y nosotros podemos ser víctimas de toda esa inoperancia también, ¿no? Porque, bueno, hay que tenerlo muy... Claro, muy o intereses. Sí, es que en realidad, claro, víctimas por un desconocimiento. Cuando alguien compra un terreno, uno no sabe dónde está comprando, si el suelo es apto, no es apto, si son inundables, si no es inundable, ¿no? Ahora estamos pronto a que se lance el programa de etiquetado de vivienda, o sea que las viviendas van a tener una etiqueta de eficiencia energética. Ya está aprobado hace muchos años, pero no lo implementan los municipios, ¿no? Esto hace que quien compre o alquile una vivienda sepa cuánto va a consumir energéticamente, si la vivienda está apta, no está apta, si tiene las aislaciones adecuadas. Qué bueno. Entonces, bueno, estamos todavía a paso lento, pero bueno, claro, en algún momento va a llegar, ¿no? Bien, como el etiquetado frontal de los alimentos, digamos, una cosa así, ¿no? Sí, es que cuando uno alquila o compra una vivienda, va a tener una etiqueta como tiene una heladera o una ropas. Claro. Es una etiqueta de eficiencia energética. Esto ya está arreglado, está en Cámara de Diputados, pero bueno, todavía no tiene implementación ni tiene reglamentación. Entonces, ya apenas un par de municipios. ¿Se aprobó entonces como ley? ¿Falta la promulgación o necesita la aprobación de alguna de las cámaras? No estoy justo al tanto de cómo está hoy. Sé que estaba en el programa, digamos, pero bueno, también pasa generalmente que a veces hay otras problemáticas más importantes y estas son las que siempre van quedando, digamos, en la lista, las van pasando hacia abajo, quizás por una cuestión de no tener, o ellos que no consideren que es algo importante. Entonces, está en carpeta, pero sé que todavía está en proceso de ser evaluado y aprobado. Bueno, ahí está, arquitecto. Es un buen tema para nosotros, ahora para ocuparnos de esto, para indagar un poco más. Y sabe que en cualquier momento seguramente estaremos molestándolo para hacer alguna consulta al respecto. Por favor, ningún problema. Nosotros, tanto de la facultad como del laboratorio de investigaciones, siempre estamos trabajando en el tema y bueno, siempre es muy bueno poder difundir todo lo que uno hace, porque en definitiva, quienes pertenecemos a la universidad pública, en definitiva, todo lo que hacemos es en pos del mejoramiento de la vida de la gente. Entonces, todo lo que se pueda difundir, mejor. Aquí estaremos para eso. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, arquitecto. Ha sido muy amable, arquitecto. Gracias a ustedes y saludos, un abrazo.